El gluten es una proteína que está en los cereales, como el trigo, como la avena, y está en alimentos como el pan, los espaguetis, los macarrones, la bollería, o sea, es la base de nuestra alimentación. Por eso corremos muchos riesgos eliminando el gluten si no tenemos una enfermedad celíaca. Ahora hay lo que es la sensibilidad al gluten. La sensibilidad al gluten es notar síntomas cuando comemos alimentos muy ricos en gluten. Entonces, si notamos esa sensibilidad, siempre bajo supervisión de un experto, podemos sustituir o disminuir la cantidad del consumo de estos alimentos, como comer otros cereales o otras féculas como el arroz, la quinoa, la patata o la legumbre, que también nos aportarán esos nutrientes. Y siempre pues, buscar la opinión y el consejo del experto.